Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Ahora sí terminamos la semana laboral. Muchas informaciones, pero esas informaciones están dominadas por el tema de las tres causales, que vamos a tocarlo de nuevo. Y vamos a tocarlo de nuevo respecto al papel que ha jugado, señores, los legisladores, bueno, las autoridades oficiales en este momento. Muy peligroso el maniqueísmo con el que lo han tratado. El segundo caso es, señores, sigue todavía el tema de Punta Catalina. Mientras la Catalina 2 sigue fuera, ahora lo que hay es una especie de match entre el ex administrador de Punta Catalina y las actuales autoridades de energía y mina. En un asunto en el que parece un dime y direte y en el que el oficialismo parecería como que se mantiene todavía en la oposición. Ayer veíamos al señor Antonio Almonte hablar de que iba hasta dar una respuesta a Jaime Aristi Escuder, que ha estado con una preeminencia y un protagonismo que deberían de tener las actuales autoridades, que parecería como que, señores, esa Punta Catalina quien la hizo y quien ha cometido todas las pifias y todas las travesuras es este gobierno y no el pasado, porque se han mantenido bastante callados y eso lo hemos podido ver nosotros incluso en la misma persona de Antonio Almonte. Eso le ha dado tantas canchas al Aristi Escuder, que ha dicho que incluso la salida, el hecho de que la Catalina 2 esté fuera, bueno, tiene que ver con un asunto de mal manejo de las actuales autoridades, que no han dicho ni esta boca es mía, para tratar de contrarrestar este caso. Ayer tuiteaba el señor Almonte y decía que iba a dar la respuesta hoy en un artículo al señor Escuder de por qué él defendía tanto a Odebrecht, ¿no? Odebrecht sabemos muy bien por qué lo defienden tanta gente, porque hace 2 semanas ustedes vieron como nosotros publicamos la carta donde evidentemente hablaba de todas las componendas y de todas las mafias que alrededor de Odebrecht pasaron. Pero respecto al caso puntual del administrador, que primero fue miembro de la comisión, que nombró para que Danilo quedara bonito en ese, como decía un amigo, de que en ese pachuché humeando, que por cierto en estos días no está nada fácil con el tema de la contaminación, de eso le contaremos ahora también, porque Enrique de León también habló de eso. Bueno, pues la respuesta de Antonio Almonte, que es muy peligrosa en el sentido de que podría caerse a temas puramente personales respecto a un caso donde las respuestas pudieran ser otras, denunciaba el pago de 11 millones a Odebrecht en Punta Catalina. Inmediatamente empezaron a aparecer algunas observaciones de expertos en la materia, como mi querido amigo Bernardo Castellano, donde decía que qué bueno que por fin ellos empiecen a dar respuesta, porque parece que todavía tienen puesto el chip de la oposición, y que entonces se sigue actuando como tal desde el punto de vista de que solo se denuncia pero no se actúa respecto a todo esto. Por ejemplo, hablaba de que cómo es que el gobierno, en vez de actuar respecto a esto, se queda con denuncias de irregularidades que todos conocemos y que desde siempre le hemos estado denunciando. Y de hecho, ciertamente para eso han estado los periodistas, o estamos los periodistas, y bueno, la oposición cuando ha podido hacerlo, pero el silencio tan evidente y tan obvio de las actuales autoridades respecto a denuncias tan contundentes no hacen otra cosa más que darle cancha precisamente a las autoridades pasadas. Cuando nosotros decíamos que Stanley Consulting en la carta que mandó a Bichara, señores, dejaban evidente, eso es escandaloso. Sin embargo, no se refirieron a eso, y vuelvo y le repito, si yo tenía esa carta hace tiempo que el señor Almonte o las autoridades del sector de este gobierno debían tenerla, pero no reaccionaron, porque aquí se apuesta a eso, y eso es un documento contundente, revelador, terrible, que incluso le da mucha fuerza a la denuncia que desde la oposición había hecho el señor Almonte, en el sentido de que por ese contubernio tuvieron ellos que inventarse, señores, un competidor virtual a todas luces incorrecto, ¿no? En este caso. Pero bueno, ahí sigue con su cancha Jaime Aristi acusando de mala operación de la unidad 2, que durante 30 minutos o más luego de detectarse la falla en enero del 21, que también habla de la mala operación, de la responsabilidad de la avería del condensador, señalamientos y acusaciones específicas que ha debido responder las autoridades actuales. Con relación a ese reconocimiento de los 11 millones de dólares adicionales,
parece ser a juzgar y a juicio, por ejemplo, del técnico y seguidor de este caso de Bernardo Castellano. Él decía que se comete un error elemental, que podría ser rebatido fácilmente por el señor Scudder, porque el contrato EPC especifica que el contratista se compromete con garantizar una capacidad o potencia neta mínima de 337.39 megas por unidad, y el anexo que ellos citan te dice que establece que por cada mega de potencia real efectiva medida en las pruebas de rendimiento por debajo de la potencia mínima garantizada. Yo no entiendo nada de eso, pero ellos entenderán y sabrán perfectamente de lo que están hablando en ese sentido, en este dime y direte, y habla de que el consorcio tiene que pagarle a la CDE una penalidad, y eso sí lo entiendo perfectamente, una penalidad de $2 millones. En cambio, si la potencia neta medida de las pruebas de desempeño superase el mínimo contractual por cada mega por encima del mínimo neto garantizado, entonces se le otorgaría un incentivo al contratista de $1 millón, la mitad del monto de penalización. Tú no ves que dicen absolutamente nada, y eso también nosotros lo entendemos perfectamente. Tú lo ves callado, y ese silencio es el que nosotros no entendemos respecto a todo eso, por un lado. Por otro lado, entonces, a propósito también del mismo tema eléctrico que sigue con mucha vigencia, vemos a Enriquito de León con una denuncia que hizo hoy, temprano en la mañana, donde habla de que las cenizas tóxicas vuelven sobre Baní. Y miren las imágenes, por Dios. Las imágenes que son reveladoras, que siempre han sido reveladoras de esa toxicidad ahí en Baní, que viene de tiempo en tiempo. Entonces, bueno, están apelando, señores, a que se sensibilicen, porque podría producirse una tragedia con la publicación de la declaración del Comité Nacional contra el Cambio Climático, y en Baní y en todo el entorno, esa gran masa de nubes de gases tóxicos que se ha vuelto a producir, y que eso podría afectar, o afecta terriblemente, no, afecta de manera directa la salud, el medio ambiente de esa zona, y aún más que si ocurriese o se prolongase durante una noche, podría causar decenas y decenas de muertes súbitas en infantes, así de grave, y de adultos mayores. O sea que ahí está, en esa nota, que es bastante reveladora, que de eso se ha estado hablando. Se habló de los estudios que se hicieron recientemente, del que tampoco se dio ningún tipo de respuesta, y aquí ya no, de ninguna manera se puede hablar de que no hay un daño medioambiental y no hay un daño de ese humo, porque está harto demostrado, señores, que sí lo hay. Además de eso, en esa semana, y es mucho ya, porque parece como que no vamos a terminar con el tema de Punta Catalina, y ahora lo que tenemos es como una discusioncilla entre Scudder y entre Almonte, señor, cuando deberían de tomar la sartén por el mango en una estafa que es cuerpo de delito del que no hay forma que se pueda zafar. Por ejemplo, el pasado presidente de la República, Danilo Medina, en una obra que pudo haberse realizado por 1.000 millones y que ya va por 4.000 millones según los expertos, sacando cuenta, como si fuese una inversión a fondo perdido, con una de las plantas fuera. Y una revelación, por ejemplo, de una investigación periodística que no pudieron hacer nunca las autoridades, que se tragó y que sacaron de un expediente que fue el de Odebrecht, sin embargo, metido hasta el tuétano con 39 millones. Ahí nosotros, dígame si podemos sacar el tema entonces de la agenda. Imposible. Pero bueno, tema de agenda también es los cruceteos por el PETCA. Y esta semana también, señores, dio su viajecito por el PETCA, y aquí lo tenemos, el señor exministro de Educación, ¿verdad? El señor Amarante Barret dio su cruce, su pasarela, no sabemos por cuál razón, si algunas situaciones extrañas durante su paso por migración, o su paso por el Ministerio de Educación. Lo que sí es cierto es que inició un interrogatorio al señor Amarante Barret, y aunque él no dijo la fecha, dejó claro, señores, que volverá a darse su cruceteo, como se lo han estado dando, unos más discretos y otros más a las claras. Por ejemplo,
el señor Adán Cáceres, así se llama, ¿verdad? El que era de la Guardia Presidencial, o el ex de la DNCD, o como lo ha estado haciendo de Andino Peña. En fin, Padre amado, que son tantos los expedientes de corrupción con el mayor, que el mayor es el que acabamos nosotros de referir, que es el de Punta Catalina, y se está en otra cosa como que, pero tantos y tantos expedientes de corrupción que toda la semana nos agregan entonces un caso. Y como si esto fuera poco, señores, entonces los actuales incumbentes también empiezan con su deslice porque vinieron con su cerebro de que ellos iban a poder hacer lo mismo, porque no se dieron cuenta, señores, que no fue el PRM per se que simplemente ganó las elecciones, que no, que aquí hubo un pueblo que estaba harto, es más, estaba harto del PLD, de sus funcionarios, de su ostentación, de su corrupción, de su impunidad, y decidieron sacarlo. Entonces no lo entienden que en esa misma dirección podría empujar esa misma gente también para sacarlos a ustedes si pretenden hacer las mismas cosas. Entonces eso tiene que estar muy claro en la conciencia de los nuevos funcionarios, que desde ya lo que están haciendo es agregando más trabajo a ese Ministerio Público que hasta ahora, y hasta prueba en contrario, ha estado dando señales, señores, de que quiere hacer las cosas bien. Y debería de querer hacer las cosas bien también el presidente de la República, Luis Abinader. Sí, señor. Y hacer las cosas bien es, señores, mantener la coherencia con lo que hemos dicho y no empezar ahora con que donde dije Diego. Y nos estamos refiriendo al tema de las 3 causales. Y sí, se le incorpora un elemento muy importante, que fueron las declaraciones del presidente de la República, que reconoce que el tema de las 3 causales divide a la sociedad dominicana, pero que habla de que tiene que respetar la posición del Congreso, del PRM, de la población. La situación sobre las 3 causales y mi opinión personal la conoce todo el país porque ya yo lo he hablado. Lo que pasa es también que este es un tema donde yo tengo que respetar la opinión de cada uno de los diputados. Este no es un tema donde nosotros podemos tomar una línea. Esa es la posición que yo expliqué sobre las 3 causales, es mi posición personal. Pero esto implica a temas religiosos, lo cual en un partido como es el PRM, que es un partido tolerante, yo tampoco puedo imponerle esa posición a diputados que tienen desde el punto de vista religioso otro tipo de pensamiento y otro tipo de ideas. Nosotros estamos respetando la posición de cada uno de nuestra bancada, pero yo tengo también que actuar y respetar las posiciones de todo el pueblo dominicano. Mientras ahí siguen las manifestaciones frente al Palacio, donde acusan a los políticos de hipocresía, y con toda razón. El presidente, por supuesto, fue bastante contundente cuando manifestó que él no puede imponer sus criterios personales, pese a que todos conocen su punto de vista, y su punto de vista él se lo dejó bastante claro a una entrevista que mantuvo con el periódico El País de España. Que aunque estoy en desacuerdo, como le está la mayoría de la población, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre, sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Pero como el presidente Abinader, también el señor Alfredo Pacheco, que hablaba que estaba muy clara la posición del Partido Revolucionario Moderno, claro, eso fue en campaña, respecto al tema de las 3 causales. Mi partido hace mucho tiempo tomó una decisión a favor de las 3 causales. Si estaba tan clara la posición del PRM respecto a eso, entonces yo no entiendo, no veo cuál sería la discusión, señor presidente, de respetar lo que piensan los legisladores y en su partido, cuando fue justamente el presidente de la Cámara de Diputados quien decía que todos conocían y que él estaba también de acuerdo con la posición, y lo decía textualmente, de mi partido, el PRM, o sea, de el partido de Pacheco, ¿verdad? Pero fui el único que votó por las 3 causales. Y lo hice por una razón muy sencilla. Y es que, claro, primero hay que entender que esto no es una propuesta que va a favorecer o que es pro aborto. No, son excepciones a una regla. Y ahora estamos dando un traspié, porque ahora esto implica temas religiosos y un partido como el PRM que
al que tampoco, dice el presidente Luis Abinader, puede imponerse. No se puede imponer, pero dejó muy claro el presidente del partido, que ahora es secretario administrativo de la presidencia, que su partido estaba de acuerdo con las 3 causales. Lo dijo también Pacheco y lo había dicho usted. Además, este no es un tema religioso, porque aquí, como explicábamos en el día de ayer, y como lo decía con una claridad impresionante César Pérez en un artículo el pasado miércoles, señores, el tema de la religión, el tema de ese fundamentalismo es un tema de carácter privado, y aquí lo que estamos hablando es de un tema público, de política pública, de salud pública, el tema de las 3 causales. Entonces, señor presidente, de verdad, usted podrá no imponer sus criterios a lo que piensen sus legisladores, que de repente han cambiado la posición y uno no entiende, pero usted sí puede observar esa ley porque su posición es bastante clara, su posición personal. Entonces, yo creo que, señores, hay cosas que hay que tenerlas claras, porque hay cosas que podrían tener un costo, y ese costo es político, y yo no creo que en este momento sea conveniente. El presidente Luis Abinader lo dijo y lo dijo bastante claro. Ahora no puede manejarse con donde dije esto, dije aquello, o como lo dijo el mismo presidente de la Cámara de Diputados, que empezó incluso a manipular con aquello de la comisión. En fin, que ahí está. Es el tema de las 3 causales, y parece que vamos a tener ese tema para largo en este momento, porque no es que las 3 causales imposibilitan el conocimiento del Código Penal, es que un sector minoritario de la iglesia, que tiene un ámbito y es de carácter privado, quiere decidir sobre algo que es puramente de salud pública. Y a propósito de salud pública, señores, llegaron las vacunas, como les dijimos ayer. Ya se empezó a concientizar y a llamar a la población para que cada cual vaya y se aplique su vacuna cuando le toque, para que siga entonces la dinámica, única manera de nosotros poder lidiar con este tema sanitario, porque como ustedes pueden ver, hay muchos temas en agenda de que ocuparse, y por supuesto a portarnos bien, a cuidarnos y a pensar que en Semana Santa, mira, deberíamos de quedarnos tranquilitos en casa. Yo creo que sí, para que nosotros nos evitemos una tercera ola, como está ocurriendo en otros países, y si no, vayan a ver qué está pasando en Chile o qué está pasando en París, cerrado totalmente, y qué está pasando en el mundo, señores, con la cantidad de personas infectadas. Pero ya tenemos 400 millones que han sido vacunados, y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. ¿Y usted? Bueno, pues si le gusta la transmisión, seguir y darle like. Debe suscribirse si no lo has hecho, debe comentar, por supuesto, compartir, y nosotros agradecer a los que a través de Patreon, bueno, pues nos han estado dando seguimiento y apoyo. Muchas gracias. Soy Ivonne Ferreras.